Hermanos míos, en la familia Valora estamos muy ilusionados por recibirles a ustedes el 5 de octubre, 7 de la noche, Auditorio Charles Chaplin. Tenemos el evento Valora y estamos muy contentos porque lo hemos preparado con muchísimo amor. Nos acompaña Adriana Corona, nos acompaña el Padre Giovanni Camarillo, nos acompaña la presencia real de Jesucristo. Vamos a dar fortaleza a la familia, vamos a abordar los temas de familia desde la cosmovisión cristiana. Queremos fortalecer a la familia en el amor y resulta que podemos hacerlo. Hoy nos estamos dejando llevar mucho de emociones, pero podemos dejar que las emociones nos acompañen, pero no que gobiernen nuestra vida. Podemos amar de manera inteligente, podemos prevenir estos males que están asolando a la sociedad, ansiedad, depresión, estrés. Ven, prepárate con nosotros, hay herramientas, pero sobre todo hay poder de Dios que quiere nuestra felicidad. Nos vemos 5 de octubre, 7 de la noche, Auditorio Charles Chaplin. Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Cómo están? Bendecido día, qué gusto que podamos estar aquí, amigos, familia, transmitiendo completamente en vivo desde valoraradio.org, también transmitiendo a través de Facebook Live, desde la página de Valora Radio, y también transmitiendo a través de tus dispositivos como TuneIn. Qué gusto que podamos estar el día de hoy aquí, qué gusto que podamos compartir temas de vida, matrimonio, familia, negocios familiares. Este es tu programa Bien Enfocados, para estar bien enfocados en el plan de Dios, en lo que nos pide en cada una de las áreas de nuestra vida. Estamos completamente en vivo, yo soy tu amigo Federico Landa, transmitiendo desde México para diferentes partes del mundo, para Centro, Sur de América, Estados Unidos, Canadá, para algunos países de Europa, también para algunos países de Asia que nos han escrito desde allá. Es un gusto poder estar el día de hoy aquí en estos temas de reflexión, de introspección, para que podamos ir fortaleciendo, creciendo y trascendiendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Qué gusto que podamos estar el día de hoy aquí. Hoy vamos a tocar un tema que me parece muy, muy importante y que del tema de la semana pasada, que hablábamos justamente de cómo poder amar en las diferencias en el matrimonio, hablábamos de una parte importante que era el sacrificio, que bueno, eran 4 partes, ¿no? La empatía, la comprensión, el amor, pero en el amor de donación, y el sacrificio. Y justamente me decían, por eso, ¿cómo, Federico, cómo podemos hacer para poder esos momentos de amor, también de entrega, obviamente, de empatía, de comprensión, pero sobre todo de sacrificio, cómo podemos llevarlos en el día a día a cabo y entregándolos a Dios, entregándolo al Señor? Y eso es una parte muy importante y por eso traigo este tema para ti el día de hoy. La unión de la vida interior y la vida activa. Hoy vamos a hablar justamente de esto. ¿Cómo podemos empatar una con la otra? ¿Cuál es más importante? ¿La vida interior o la vida activa? Lo que decía el apóstol Santiago a San Pablo, ¿no? A Pablo, que le decía, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con obras. Entonces, bueno, ¿quién tenía razón? ¿San Pablo o San Santiago, el apóstol? ¿Quién tenía la razón? Quédate hoy porque vamos justamente a hablar de este punto y vamos a ir desmenuzando un poco cómo podemos ir fortaleciéndonos en el día a día, tanto en la vida interior y cómo también vivir la vida activa en cualquier ámbito de la vida. Esto lo puedes llevar a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu entorno social, en donde estés. Shofar Cristiano, ¿cómo estás?
Qué gusto, muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios, gracias por comentar también que teníamos este problemita técnico. Claudia Estrada Mojica, buenas tardes, bendiciones. Igualmente, Claudia, un fuerte abrazo en María, en Cristo. Gracias por estar aquí. Vamos a comentar, como les decía, estoy completamente en vivo y estamos completamente en vivo para poder platicar de esto. Me encantaría también escucharte. Para ti, ¿qué es más importante? ¿La vida interior o la vida activa? ¿O las dos? ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál no? Y vamos platicando, vamos haciendo esto que no sea nada más unidireccional de aquí para allá, sino también escucharte. Déjame tus comentarios a través de la página de Facebook, aquí en Facebook Live que estamos haciendo. Yo los estaré revisando y con mucho gusto tendremos esta plática también. Te invito también a que puedas acompañarme en mis redes, que mi página de Facebook es Federico Landa Oficial. También mi canal de YouTube, que es Federico Landa Channel. Si estás en YouTube, dale suscribir, activa la campanita, dale like para que también, si crees que estos programas pueden ser ayuda para más personas, también los puedas compartir. Y bueno, mi página también de Instagram, que es Federico Landa, mi Twitter Federico Landa, y tengo un canal también en Telegram, que es Federico Landa Oficial, para que podamos estar en contacto. Puedas también, voy subiendo ahí también contenido que puede ser también a lo mejor interesante para ti, espero en Dios que así sea y que podamos seguir compartiendo. De cualquier manera, en la descripción vas a encontrar los links a todas las redes, a todas mis redes. Bueno, pues vamos a comenzar y quiero justamente esto que te comentaba, irlo desmenuzando, esta parte de San Pablo y el apóstol Santiago. ¿Qué es más importante? Lo que le decía Santiago a Pablo, dice, enséñame tu fe sin obras, que yo te enseñaré mi fe con obras. La vida interior, y vamos a hablar hoy, y te quiero traer un libro maravilloso que te quiero recomendar. El libro se llama El alma de todo apostolado, de Don Chotard, Juan Bautista Chotard. Se escribe Chautard. Chautard, así se escribe, Chautard. Y en el alma de todo apostolado, en este libro, que el Papa Pío X, él lo tenía en su cabecera como libro de pila, que lo revisaba constantemente, ahí Don Chotard nos habla justamente de la vida interior y también de la vida activa. Te voy a ir compartiendo algunas partes para que lo vayamos desmenuzando. Voy a citar, dice, unión de la vida activa y de la vida interior. Fíjate lo que nos dice aquí Don Chotard en su libro. Dice, ante Dios, abro cita, ante Dios es más valiosa la vida interior que la vida activa. Entonces, ¿tenía razón San Pablo? ¿No tenía razón Santiago? Pero fíjate lo que nos dice, ¿por qué es más valiosa la vida interior que la activa? Abro cita de nuevo. Dice, en Dios está la vida, porque Él es la vida misma. Esta vida se manifiesta en sus obras exteriores. Por ejemplo, en la creación, pero sobre todo en la teología llamada operaciones ad intra. Operaciones ad intra. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cierro cita. ¿Qué es lo que nos quiere decir Don Chotard en este libro y en este texto? Es muy importante poder tener una vida interior en lo que él llama ad intra, para después manifestarlo en las obras exteriores. Y sigue la cita. Dice, en esta, abro cita, en esa actividad inefable, cuyo término es la generación perpetua del Hijo y la incesante revelación del Espíritu Santo. Es esta actividad
Esto en movimiento inefable, cuyo término es la generación perpetua del Hijo y la incesante revelación del Espíritu Santo. Cierro ahí la cita. Qué importante es unir la oración interior, la vida interior, para a través de la acción, a través del Espíritu Santo, poder llevarla a buen término. Y lo vamos a ir explicando y voy a ir dándote algunos puntos también que nos da Don Chotard en este libro, que nos da una luz muy clara. Sobre todo, lo primero es que hay que fortalecer la vida interior. Nos dice aquí justamente también, voy a abrir cita para poder leer esta parte y vamos a continuar y te voy a ir explicando paso a paso. Nos dice, la vida de nuestro Señor Jesucristo es una perfecta realización del plan divino. Cierro cita aquí, ahorita voy a continuar, porque esta es una parte muy importante. Poder participar con Dios del plan divino, de su plan, en su voluntad, en nuestra vida. Y no podemos encontrar el plan de Dios, no podemos ver y conocer la voluntad de Dios en su plan divino si no tenemos una vida interior fuerte, si no tenemos una vida interior profunda, a un nivel profundo. Porque si no, lo que estaría pasando es que estaríamos haciendo nuestra voluntad y armando nuestro propio plan, que normalmente es superficial de cara al plan y a la voluntad de Dios. Es pequeñito, lo voy a poner así, no lo voy a poner superficial, porque a lo mejor me vas a decir, Federico, por favor, si yo profundizo y quiero hacer el plan de Dios, sí, pero nuestro plan propio, individual, es muy, muy, muy pequeñito de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que partir. Ahí es donde tenemos que partir. La vida interior nos permite, y esa profundidad interior, nos permite poder entender, comprender el plan de Dios en nuestra vida, en su divina voluntad, para que a través de él podamos actuar, tomar acción, y no quedarnos en nuestro propio plan, que es pequeñito, imperfecto, y que en algunas ocasiones no nos lleva a buen fin, a buen puerto. Fíjense lo que dice aquí, abro cita de nuevo. Los 30 años de recogimiento y de soledad y los 40 días de retiro y penitencia son el preludio de su corta carrera evangélica. Cierro cita. Los 30 años de recogimiento y de soledad y los 40 días de retiro y penitencia son el preludio de su corta vida evangélica. Qué bendición el poder hacer una introspección en esto. Porque Jesús obviamente tuvo 3 años de vida pública, de predicación, de evangelio, de poder llevar este plan del Padre, este plan de Dios, a la acción. Pero para poder lograr eso, primeramente Jesús estaba completamente unido al Padre, en su voluntad. Incluso en el Monte de los Olivos, cuando estaba haciendo oración, fue justamente lo que le dijo. Fíjense, y hay que ponernos a pensar profundamente. Hay que ponernos a pensar profundamente. En el momento en el que Jesús le dijo al Padre, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vivía cada momento unido al Padre, con una vida interior fuerte, sólida, unida completamente en unión y comunión con el Padre. Y eso lo pudo llevar después el mismo Jesús
ese mismo plan del Padre de que Él pudiera entregarse para salvarnos a ti, a mí y a todos en la cruz. Si Jesús no hubiera, que esto obviamente no se puede llevar, no es lógico, pero si Jesús no hubiera tenido una vida interior, no hubiera podido obrar primero de acuerdo al plan de Dios, en la voluntad del Padre, y en su humanidad, en sus dos naturalezas, divina y humana, en su naturaleza humana, no hubiera podido llevarlo a la acción, llevarlo a la vida activa. No solamente la predicación, el poder plantear y definir y dejarnos todo este legado, todo este cambio, toda esta iba a decir reestructura, pero no es reestructura, todo este rescate de nuestra humanidad para poder elevar al Señor este sacrificio en cruz para poder salvarnos. Entonces, qué importante es la vida interior, y por eso habla él que ante Dios es más valiosa la vida interior que la activa, porque si no hay una vida interior, después la vida activa no está unida al plan y a la voluntad de Dios. Y esto se puede convertir en activismo. Se puede convertir en activismo, en hacer cosas por hacerlas, en nuestra voluntad, en nuestro plan, y no en el plan y en la voluntad de Dios. En la vida interior escuchamos a Dios a través de las potencias del alma. A través de las potencias del alma. ¿Cuáles son las potencias del alma? La potencia de la inteligencia, la potencia de la voluntad y la potencia de la memoria. Dios nos habla de adentro hacia afuera. Bueno, Dios nos puede hablar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y ahí vamos nosotros caminando, tratando de hacer la voluntad de Dios. Fíjate cómo nos habla Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, primero te voy a explicar, y yo lo he explicado en algunos otros programas, pero ¿cómo nos habla, cómo nos quiere tentar el demonio? Hablando de los 40 días, que al final de los 40 días el demonio tentó a Jesús. ¿Y cómo pudo vencerlo? En su divinidad, obviamente, pero también en su humanidad, ¿no? Después de 40 días tenía hambre. Después de 40 días estaba cansado. ¿Y cómo lo tentó el demonio? ¿Cómo lo tentó? El demonio nos tenta desde el exterior, desde los sentidos externos, ¿no? Que son vista, gusto, olfato, tacto, que es también la carne, la concupiscencia, la concupiscencia de la carne, de los ojos, y del orgullo, ¿no? Que eso también, bueno, eso ya la parte de la concupiscencia del orgullo va más hacia los sentidos internos. Pero bueno, están primeramente los sentidos internos, y el demonio nos tienta a través de los sentidos externos, para después tentarnos en los sentidos internos. ¿Cuáles son los sentidos internos? Los sentidos internos es la imaginación, el sentido común, la memoria, la cogitativa. ¿Qué es la cogitativa? La cogitativa es la capacidad de poder razonar. Y también trata de tocar y trastocar no solamente nuestros sentidos externos, sino también nuestros sentidos internos, a través de la imaginación. Una tentación, si nosotros le damos vuelo a la imaginación, a la tentación, caemos en el pecado, en algo que no es bueno para nosotros y nos aleja de Dios. O podemos, si vencemos esa tentación, utilizar la imaginación para poder elevar a Dios ese pensamiento, esa imaginación, y utilizando obviamente el sentido común. ¿Y qué es lo que hace el demonio? Es trastocar nuestro sentido común, nublarlo,
como aturdirlo para que no actuemos. Y obviamente trata también de aturdir nuestra cogitativa, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad racional de poder pensar con inteligencia para poder actuar en consecuencia. Y obviamente todo enfocado al bien, a la verdad y a la belleza. Darle a Dios y también tener ese deseo y ese anhelo inconmensurable de participar de Dios en su divinidad, en su voluntad, en su plan. En la teología del cuerpo, San Juan Pablo II nos habla justamente de esto y nos habla que es el eros. El eros es esta parte erótica, no esta hipersexualidad torcida, que eso se le llama pornea. Pornea es el deseo y el anhelo torcido de, de irnos orientando hacia el mal, hacia el pecado, hacia alejándonos de Dios. Este eros, que es este deseo y anhelo inconmensurable, es ese deseo y ese anhelo de poder participar de la divinidad de Dios. Participar con Él y en Él, en cada acción, en cada pensamiento, en todo lo que hacemos. Y lo que hace el enemigo es tratar de torcer todo eso, torcer nuestros pensamientos, bueno, nuestros sentidos internos, ¿no? Desde la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, para después pasar a la concupiscencia del orgullo, que es la soberbia, que es dejar de pensar en Dios, dejar de pensar en los demás, dejar de hacer la voluntad de Dios. Si no tenemos una vida interior fuerte, profunda, podemos correr el riesgo de que esas tentaciones, que el enemigo en esas tentaciones nos haga caer. Y Él es un ángel, el ángel más bello de la creación de Dios. Es sumamente inteligente, sumamente astuto. Y no tenemos que permitirle que nos tiente, que nos haga caer. Bueno, nos puede tentar, pero que no nos haga caer. Y la vida interior, digamos que es como una coraza que va permitiendo que todas esas tentaciones vayan chocando y no vayan entrando en nosotros, que podamos vencer esas tentaciones, que podamos vencer el pecado, que nos podamos vencer a nosotros mismos, que podamos elegir hacer la voluntad y el plan de Dios a través de los sentidos internos y los sentidos externos. Y obviamente a través de las potencias del alma, a través de las potencias del alma. Las potencias del alma, justamente lo que te comentaba, a través de la potencia de la voluntad. Estar en la voluntad de Dios, en su divina voluntad, y no en nuestra propia voluntad mundana, humana, imperfecta. El enemigo no puede tocar las potencias del alma. El enemigo no las puede tocar, pero sí las puede distraer, sí las puede adormecer si no estamos alerta, si no vamos cultivando nuestra propia vida interior. Por eso es importante que puedas llevar en el día a día una vida interior y que todos y cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestra vida interior. Sin una vida interior sólida, profunda, fuerte, nuestra vida exterior o la vida activa no va a dar los frutos fecundos que Dios quiere de nuestra vida. Es importante que empecemos a salir de nuestra comodidad, de nuestra banalidad, de estar viviendo en la superficialidad, de estar viviendo en el activismo, en el día a día. Porque eso no va a ser realmente fecundo. Por eso habla aquí Don Chotard en este libro, te repito, El alma de todo apostolado, nos habla que ante Dios es más valiosa la vida interior que la activa.
Y es justamente esto, nadie tiene derecho a salir a hacer apostolado o ayudar hacia afuera cuando los deberes no están cumplidos. Y no hablo solamente de tener tu casa ordenada, de terminar tu trabajo, de atender, claro, eso es una parte, claro, y es importante, por supuesto que es importante. Estoy hablando también de la vida interior. Es responsabilidad de nosotros, por amor a Dios y ante Dios, poder tener y cultivar una vida interior profunda para después salir a la vida activa. Y la vida activa empieza con la familia, empieza con el cónyuge. Ahí se trabaja también la vida activa exterior, atendiendo a tu cónyuge, empatizando con él, comprendiéndole, amándole en donación, saliendo de ti para poder amar al otro, buscando su bien, su felicidad, cuidando tu dignidad, obviamente, y también en el sacrificio, en la entrega total, en los dolores, en los momentos que a veces no deseamos y no nos apetece amar. En ese sacrificio. No podemos llegar a poder hacer un sacrificio y una penitencia profunda si no hay una vida interior de igual manera, profunda. Tenemos que cultivar nuestra vida interior para poder después llevarla a lo exterior. Nos dice aquí también, bueno, el ejemplo, pone el ejemplo de María y Marta, ¿no? El ejemplo de María y Marta. Cómo Marta estaba en el afán de poder atender a Jesús y María estaba a los pies de Jesús. Y Marta le reclama y le dice a Jesús, dile que se levante María y que me ayude con todo lo que estoy haciendo. Y le contesta Jesús, Marta, Marta, muchas cosas te afligen, estoy parafraseando, ¿no? Dice, María ha elegido la mejor parte. María ha elegido la mejor parte. La vida interior, el poder ir creciendo interiormente para después reflejarlo exteriormente. Y aquí hay una parte también importante, porque para poder hacer una buena vida interior necesitamos una vida de oración, una buena vida de oración. Yo sé que estamos sumergidos en una vida desenfrenada, con muchas actividades y hay que atender al cónyuge, hay que atender a la familia, hay que atender el trabajo, la escuela, las actividades, todo lo que tenemos que hacer. Pero si descuidamos nuestra vida interior, nuestra oración, que de ahí es de donde parte todo, todo se desordena. Todo se desordena. Hay que ordenar nuestra vida interior y lo primero es hacerlo a través de la oración. Y hace tiempo, hace muchos años, yo le decía a mi director espiritual, le decía, Pater, es que no me apetece orar. ¿Cómo voy a orar, Pater, a Dios si lo voy a hacer de mala gana, si no tengo ganas? Dios no se merece eso. Y la respuesta de mi director espiritual en aquel tiempo fue, Federico, te voy a dar la guía para que te den ganas de orar. Y me dijo, para que te den ganas de orar, lo que hay que hacer, y yo estaba, Padre, dígame, lo que hay que hacer es orar. Federico, para que te den ganas de orar, tienes que orar, aunque no quieras. ¿Por qué? Porque si no, luego viene la asedia. La asedia es, pues ya, dejo de orar, se va enfriando, lo voy olvidando, lo voy dejando y lo puedo perder. Puedo perder la oración, esa conexión personal con Dios, esa vida interior que nace de la oración. Jesús lo hacía, se apartaba a orar, se apartaba de la multitud a hacer oración,
a conectarse con su Padre, para entender su voluntad, para escucharle y después poder llevarlo a la vida activa, actuar en consecuencia. Entonces, primero, vida interior, vida interior. Después, sacramentos, sacramentos, muy importante los sacramentos. Sobre todo sacramento de la penitencia, y bueno, los que ya somos hijos de Dios a través del sacramento del bautismo, obviamente la penitencia, que es el ponernos en gracia de Dios para poder recibir su amor, para poder recibir su gracia, que es este signo sensible de su gracia, de su amor en nuestra vida. Y partir con un corazón puro, un corazón puro, abierto a Dios, en libertad. Y cuando hablo de libertad, es la libertad del pecado, del mal, orientado al bien, orientado al bien. San Agustín decía que la libertad es la capacidad de hacer el bien. Libres, completamente libres de mancha, con un corazón puro, que nos eleve a Dios, que podamos elevar todo esto que somos en unión sustancial cuerpo, alma y espíritu, en unión sustancial con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, unión sustancial, unión divina. Unión divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en unión y comunión con nosotros, en cuerpo, alma y espíritu. Esto nos lleva a poder hacer una oración en unión y comunión con Dios. Y no solamente es la oración vocal, no solamente es estar rezando el rosario y decir Ave María, Ave María, Ave María, Dios te salve María, Padre nuestro. No es solamente estar la oración vocal. La oración vocal es buena, por supuesto. O la oración mental. Lo importante es poder llevar esto para la vida interior a un siguiente nivel. Hacer oración vocal o mental, pero que esto nos lleve a poder hacer meditación, poder meditar en la palabra de Dios, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, en la omnipotencia de Dios, el poder unirnos cada vez más a Él. ¿Cómo se hace meditación? Y te voy a poner un ejemplo. Si estás rezando el rosario, por ejemplo, es poder meditar el misterio que estás rezando en ese momento, ya sea con oración vocal u oración mental. Pero, por ejemplo, pongamos el misterio de el nacimiento de Dios, el nacimiento de Jesús en Belén. Meditar es empezarte a imaginar que tú estás parado ahí, a lo mejor sentado en una roca, observando lo que está sucediendo. Y ves a María cómo abraza al niño Jesús, cómo irradia luz Jesús en María, y cómo se acerca José, cómo estaba, qué estaba haciendo María, qué cara tenía, cómo lo estaban viviendo, cómo lo ve, cómo se acercaba José, cómo María le entregó al niño Jesús en brazos a José, a San José, cómo lo recibió, qué cara tenía, cómo estás viendo, cómo era la gruta, cómo era el pesebre. Empiezas a hacer meditación y empiezas a ver la escena. Esta es la parte de la meditación, pero después está la contemplación. Y en la contemplación es que tu alma, que tu corazón, te lo voy a poner así, que tu corazón se una al corazón en esta escena de Jesús, en el nacimiento de Jesús en Belén, que se una tu corazón con Jesús, que se una tu corazón con María, que se una tu corazón con San José en ese momento, para estar en unión y comunión con el niño Jesús, con María, con José, en ese momento. Y esto ayuda, obviamente, a poder entrar en una profundidad mayor en la oración
y en una profundidad mayor en la vida interior, que esta es una parte obviamente. Y de hecho nos dice Santo Tomás, y bueno, en el libro lo cita Don Chotard, nos dice, la vida contemplativa, dice Santo Tomás, es mejor que la activa y es preferible a ella. La vida contemplativa, que es parte de nuestra vida interior, según lo que nos dice Santo Tomás, es mejor que la activa y es preferible a ella. Es decir, preferible la vida interior, unirnos a Cristo, buscar la salvación de nuestra alma en la vida interior, en la oración, en la contemplación, porque si no, nuestra vida activa se puede volver estéril. De hecho, se vuelve estéril. Y es importante poder vivir una vida interior sólida. Y nos dice también, aquí en el libro, nos dice, voy a abrir cita, San Buenaventura, al hablar de la vida interior, acumula los comparativos de superioridad para destacar su excelencia. Dice, vida más sublime, más segura, más rica, más suave y más estable. Cierro cita. Fíjense qué importante. Al hablar, nos dice aquí de la vida interior, acumula los comparativos de superioridad para destacar su excelencia. Para poder llevar una vida activa en el plan y en la voluntad de Dios, que dé muchos frutos, que sea verdaderamente fecunda, hay que hacer y tener una vida interior con excelencia. No estoy hablando de escrúpulos, no estoy hablando tampoco, y esto es una parte muy importante, no estoy hablando de que tienes que hacer tu vida interior y descuides tus responsabilidades, porque eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que estemos metidos en el templo orando todo el día, descuidando al cónyuge, a los hijos, a la familia, el trabajo, las responsabilidades. Y esto hay que cuidarlo muchísimo. Hay que cuidarlo muchísimo. No debemos descuidarlo. Por el contrario, tenemos que buscar esos espacios de vida interior, de unión y comunión con Dios, además de cumplir las responsabilidades. Porque si no, no estaríamos dando gloria a Dios y no estaríamos dando frutos en nuestro estado de vida. O a lo mejor la tuya, tu estado de vida es la soltería. A lo mejor no tienes la responsabilidad de atender a un cónyuge o atender una familia o atender hijos porque no tienes. Pero aquí también la responsabilidad de cuidar las otras responsabilidades de tu estado de vida en la soltería. El trabajo, la ayuda también en tu comunidad, todas estas responsabilidades. Y bueno, los consagrados, los sacerdotes, pues obviamente su ministerio, ¿no? O su vida también consagrada a Dios, tanto pastoral como ministerial. Entonces te recuerdo, nadie tiene derecho a salir a hacer apostolado o a la vida activa si no ha cumplido primero con sus responsabilidades. Una de las responsabilidades no solamente son atender la casa, atender los hijos, una parte de las responsabilidades ante Dios por amor, es cultivar nuestra vida interior, buscar esos espacios para estar con el Señor. Y a través de esto poder vivir una vida de excelencia interior, no perfecta, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una vida interior unida por amor y para el amor, que el amor es Dios y estamos hechos para amar a Dios y para amar a los demás.
en unión y comunión con Dios, por amor, en excelencia, en completa entrega a la voluntad de Dios. Esa es la excelencia. Y en la vida interior, como nos dice aquí Don Chotard, una vida más sublime, una vida más segura, una vida más rica, más suave y más estable. Y más estable. Las obras no son otra cosa que el desbordamiento de la vida interior. Cuando tenemos una vida interior fuerte, sólida, por automático se ve en la vida activa, en la vida exterior, en las acciones. La boca habla de lo que trae el corazón, la mente, nuestra vida. Y poder ir cultivando un corazón puro es la base para poder tener una vida interior mucho más sólida, en unión y comunión con Dios. Ir venciéndonos a nosotros mismos en nuestros defectos, en nuestros vicios, en nuestros pecados. La vida interior nos ayuda a ir venciendo también estos defectos, estas imperfecciones, estos pecados, que a veces llegamos con el cura, con el Señor, con el Padre, perdón, llegamos con el Padre en la confesión y le decimos, Padre, soy el mismo con los mismos. Sí, soy el mismo con los mismos pecados de la semana pasada o de la vez pasada y estoy recurriendo y recurriendo y recurriendo. A veces es complicado salir de algún pecado o salir de algún vicio, o cuesta trabajo. Y a veces vamos y confesamos lo mismo, pero a lo mejor ya hemos ido caminando también y ya no es tan grande o tan fuerte como era antes, ¿no? Hemos podido ir venciéndonos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así que a eso estamos llamados. Las obras no son otra cosa que justamente el desbordamiento de nuestra vida interior en la acción. Hay un libro maravilloso que es complejo, es complicado, se llama Persona y Acción, de Karol Wojtyła, después San Juan Pablo II. Es un libro muy complejo, obviamente, porque es un libro filosófico, teológico, fenomenológico, metafísico, muy denso. Karol Wojtyła tenía una mente brillante. A mí me ha costado mucho trabajo poder irlo a entender. Al principio lo leí, no entendí nada, obviamente, porque, bueno, era cuando me estaba formando en la maestría en Ciencias de la Familia. Después pude entender un poco en la materia que nos dieron a leer este libro. Después tuve que tomar un curso para poder entenderlo un poco más a fondo y obviamente entender más cuestiones de filosofía, de teología, de fenomenología, metafísica, para poder más o menos poder ir entendiéndolo. Pero bueno, él justamente nos habla en este libro, Persona y Acción, en cómo estamos antropológicamente constituidos y cómo podemos llevar nuestra vida interior, nuestra libertad, a la vida activa, que es la acción, que también es la acción consciente en la libertad, en la voluntad de poder tomar acción en nuestra vida, decisiones y acciones en nuestra vida, trascendiéndolas a Dios. Primero autoposeyéndonos, autodominándonos, autodeterminándonos, que es tomar acción consciente en voluntad y libertad de lo que vamos a hacer, para después poder trascenderla a Dios o trascenderla también al mundo, a lo largo de nosotros, a lo lado de nosotros, ¿no? Paso a paso. Así que muy importante esta unión de la vida interior y de la vida activa, comenzando por la vida interior, para poder ser reflejo, semejanza y unión con Dios, imagen y semejanza en unión con Dios,
para poder reflejar su plan en su voluntad y poder dejar nuestro plan y nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios como Cristo lo hizo. Déjenme leer un poco de sus comentarios que por acá están. Claudia Estrada Mojica, buenas tardes, ya veamos cómo estás. Ya habíamos dicho al principio. Un fuerte abrazo, Claudia. Ceci Alvirena, buena tarde, ¿cómo estás, Ceci? Un fuerte abrazo. Familia Hernández, ¿cómo están? Saludos desde Texas. Un abrazo hasta Texas. Muchas gracias por seguirnos. Redentor de la Peña, un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Te mando un fuerte abrazo y a todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Se nos está terminando el tiempo. Si tienes alguna duda o algo, te recuerdo, estamos completamente en vivo. Mándame un mensaje a través de Facebook, que estamos en Facebook Live, completamente en vivo. Y de dónde nos escribes, de dónde nos ves, me gustaría mucho que pudiéramos interactuar. Bueno, entonces, importantísimo para ir cerrando ya con la idea y con el programa, porque ya estamos por terminar, muy importante el poder hacer oración, meditación, contemplación, sacramentos, la reconciliación, Eucaristía, muy importante, Eucaristía, poder recibir a nuestro Señor en gracia, obviamente, en gracia, y que Él permanezca en nosotros para poder ir fortaleciendo nuestra vida interior y que sea Él que nos ayude en nuestra vida activa, en nuestra vida exterior. Y si lo recibimos a Él sacramentalmente, Jesús está con nosotros, se queda con nosotros físicamente 24 horas. 24 horas. Y poder estar en unión y comunión con Él para poder llevarle a Él a la vida activa, a través de nuestra humanidad, a través de nuestra imperfección, a través de lo que nos hace falta todavía, pero que también lo que tenemos, poder llevarle a Él a nuestra vida interior y después también a la vida exterior. Ceci Tuapanta, buenas tardes, saludos desde Quito, Ecuador, un abrazo fuerte, Ceci, hasta Ecuador, a nuestros amigos y hermanos de Quito, un fuerte abrazo. Muy bien, bueno, pues se nos terminó el programa. Me da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes como cada sábado. Espero que este tema que tocamos el día de hoy pueda ir fortaleciéndote interiormente para que pueda también dar mucho fruto en tu vida activa, en tu vida del día a día, que la vida activa está también en las cosas ordinarias, nos decía San José María. San José María nos decía que la santidad está en hacer lo ordinario de manera extraordinaria. ¿Y qué es esa parte extraordinaria o con excelencia? Es hacer cada cosa que hacemos cotidiana, ofreciéndosela a Dios, haciéndola como para Dios, lavando los platos, barriendo, limpiando la casa, atendiendo al cónyuge, atendiendo a los hijos, trabajando, manejando, ofreciéndole cada cosa a Dios ordinaria, santificarnos en lo ordinario y así hacerlo extraordinario y dar mucho fruto. Pero para poder hacer las cosas ordinarias, extraordinarias y santificarnos en las cosas ordinarias, tenemos que fortalecer nuestra vida interior para poder ofrecer con mayor profundidad, con mayor unión y comunión a Dios cada cosa que estamos haciendo. Así que te deseo que podamos ir juntos fortaleciéndonos y también en lo individual y en lo personal, fortaleciendo nuestra vida interior para ir también fortaleciendo nuestra vida activa. Julisa Vizcaya, qué dicha saber que se le da, qué dicha saber que Él se queda presente en nosotros por 24 horas. Gracias, coach. Igualmente, Julisa, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo a ti. Así es. Es una bendición, es una gracia, es un regalo del Señor. Que Él se queda con nosotros.
obviamente en la Eucaristía, está con nosotros ahí en el sagrario, ahí está con nosotros, pero es una bendición y una gracia, un don, un regalo enorme que nos da el Señor en poder permanecer en nosotros físicamente como sagrarios vivos 24 horas. Por eso la importancia de poder recibirlo todos los días. Imagínense si vamos a recibirle todos los días, Él está con nosotros todo el día físicamente, acompañándonos, no solamente espiritualmente, no solamente acompañándonos en espíritu, en el espíritu de Dios obviamente, sino también físicamente en nosotros. Y eso nos da un mega plus, si lo voy a poner así, un mega plus de poder ir fortaleciéndonos. Pero para poder hacer que Él permanezca en nosotros necesitamos un corazón puro, un corazón puro. Tengo un programa, ve a YouTube, a mi canal de YouTube, y ahí hablo justamente de la pureza de corazón, cómo trabajar y cómo poder obtener y tener o recobrar un corazón puro, porque así fuimos creados, con pureza de corazón desde el inicio, desde el hombre originario. Susi Lupián, ¿cómo estás, Susi? Qué gusto. Muchísimas gracias por tus estrellas, gracias, Dios te bendiga, Dios te dé más, gracias por tu generosidad. Y bueno, yo me despido deseándote que Jesús viva en ti profundamente para que puedas unir tu vida interior a la de Él, para que puedas fortalecer tu actuar del día a día y tus actividades del día a día y tu vida activa del día a día, pero principalmente en unión y comunión con Él. Convirtiéndote todos los días, uniéndote a Cristo para que sea Él el que obre a través de ti y que obre a través de cada uno de nosotros y también hacia tu familia. Te mando un fuerte, fuerte abrazo en Cristo y en María, y si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día, hora del centro de México, para tocar más temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares, estar bien enfocados en el amor de Dios, en su gracia, en nuestra profundidad interior, para poder después llevarla a nuestra vida activa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Susi Lupián, también Dios te bendiga. Cuídate mucho, cuídense mucho todos y cada uno de ustedes. Les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos si Dios quiere en el próximo programa. Dios te bendiga.